Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. Muy bien, continuamos y dice la segunda frase: el corazón de una mujer debe estar escondido en Dios, que para que un hombre lo encuentre debe encontrar primero a Dios. Eso es algo bien especial y con mucha profundidad, porque muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y sin embargo, a veces nos preguntamos: ¿por qué me va mal en mi matrimonio? Yo personalmente lo experimenté mucho tiempo y mucho tiempo esperé para casarme y le decía a Dios: Señor, dame esto así, pero estaba sujeto a muchas presiones, incluso pastorales, porque como estaba en la rondalla apostólica íbamos a tocar a una iglesia y: hermano, fíjese que tenemos esto, hermano, ¿por qué? Hermano, fíjese que tenemos esto y tenemos aquello y le trajimos, y dice: no, hermano, es que lo que Dios está haciendo es una petición. Y yo siempre busqué a Dios y Dios me contestó. A veces cuando alguien me pregunta a mí o le pregunta a ella: oiga, y su matrimonio así y así, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo esto? Pues yo siempre me respondo a mí mismo, ¿verdad? Como dice aquí, el corazón de ella estaba escondido en Dios. Yo busqué a Dios, Dios me mostró, Dios nos unió, y mientras no nos apartemos de Él, vamos a estar bien. Cuando nos apartemos de Él, ya no vamos a estar buscando el corazón de Dios, vamos a estar buscando nuestro propio corazón, satisfaciendo nuestro propio corazón, y nos vamos a alejar de Dios. Por lo tanto, vamos a perder su cobertura. Entonces, dentro de los momentos de cultura, esto es algo que trasciende, y que muchos, ¿qué buscamos primero? Pues que me agrade a mí. Lo normal, ¿verdad? Que me haga sentir bonito. Pero normalmente esas vivencias son pasajeras. Decía alguien, muchos dicen: es que fue amor a primera vista. Y él dice, un comentario muy personal es: el amor a primera vista no existe. Existe la atracción, existe la impresión. Dice, cuando tú ves, por ejemplo, el hombre ve a una mujer así escultural y bien presentada y se emociona. Y dices que fue amor a primera vista. Pero y luego resulta que, como sea, formas una relación, te casas y en 3 meses desaparece el encanto. Y aunque tengas ahí la escultura, ya no sientes. Y andas buscando en otro lado. Y de repente encuentras algo que no es escultura y te mueve el corazón. Y cambias. Y alguien te dice: no,
pero este hombre que tiene, mira lo que despreció y mira lo que trae ahora. Pero, ¿qué es lo que está en juego? Precisamente que nos vamos por las emociones, ¿va? Por las sensaciones, por los intereses. Imaginemos un hombre que encuentra a una mujer mayor, por ejemplo, que le dice, mira, tengo un carro, tengo una hacienda, tengo esto y tengo dinero, vente conmigo, tú no vas a trabajar, no esto y lo otro. Y de momento así, si es un hombre o un muchacho que ha vivido carencias y que no ha crecido y de repente se saca la lotería así, ¿qué va a hacer? No la va a pensar mucho. Pero igual en 3 meses, en 5 meses, la situación cambia y como dice ahí el grupo musical, aunque la jaula sea de oro, pues ya no quiere estar ahí. Entonces, cuando Dios vive en la pareja, hay bendición. Cuando deja de existir, dice, el matrimonio es entre 3, Dios, el hombre y la mujer. Amén. Frase número 3, hermano Maricruz, le toca. Dice, al amanecer Jesús oraba, durante el día visitaba y predicaba, y por la noche curaba. Nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús, y aún así no dejaba de orar. ¿Qué nos dice? Para empezar, pues nos habla de oración, ¿verdad? Y a veces tenemos tan trillado ese tema de que si no oras hincado, que si no oras así, si no oras tanto tiempo, no estás orando, estás descuidado, pero yo creo que el orar es hacer o permitir que Dios sea parte de tu día a día, que constantemente, en donde quiera que estés, en el lugar donde estés, en todo momento, que Dios esté contigo. Lo platicábamos mi esposo y yo, y me decía al día de ayer, dice, fíjate, dice, hasta así como se desbalaga uno en bicicleta y vas a donde hay mucha gente, dice, hasta se puede repartir un folleto, o sea, en todo tiempo, ¿verdad? Puedes hacer cosas que sirven para el reino, y obviamente la oración es igual. Puedes aprovechar en todo momento para orar. Yo lo he dicho, a veces estamos en las tortillas haciendo, ¿verdad? Y trabajando en Alimentos Mi Sueño, y yo estoy orando, estoy platicando con Dios, estoy cocinando, estoy orando, le estoy pidiendo al Señor, ¿verdad? Que me dé sazón o yo qué sé, pero siempre debe de haber esa comunicación con el Señor, por muy ocupado que estés, si está, si se presta para que siempre estés platicando con Dios en tu mente. Y nos habla de Jesús, ¿verdad? Dice que en el amanecer oraba, después visitaba y predicaba, que eran acciones que nosotros mismos también tenemos que darnos el tiempo de hacer. Después de la meta que yo decía, hacer algo diferente todos los días. ¿Para qué? Para que se vaya ejercitando esos hábitos de, pues hoy voy a ir a visitar a tal persona, hoy voy a salir a repartir un folleto, hoy voy a, hacer algo diferente que sirva para la obra de Dios. Entonces, ocuparnos bien, sin dejar de orar. Amén. Muy bien, un saludo al hermano José Panda, y aprovechando el tiempo, le quiero decir que el diablo está trabajando porque sabe que él puede hacer mucho daño. Por eso es que le está trabajando en su corazón, porque precisamente así como el jueves, antes de que él fuera a dar una palabra, Dios le puso palabra, también antes de que fuera, alguien le puso otros pensamientos, porque hay cosas que el enemigo antepone para que nosotros no le hagamos daño, y Dios ha puesto en él ese poder y autoridad para romper eso. Pero hay una decisión que él debe tomar, que esa es la que está en juego, y Dios se lo está mostrando. Precisamente, si él valora o evalúa la acción y la vivencia que tuvo ese jueves, va a sacar un resultado, y también que saque una conclusión.
precisamente el estar aquí o el no estar aquí, hay algo que está redarguyendo su mente del lado negativo y del lado positivo. ¿Por qué? Lo repito, porque el enemigo sabe el daño que puede hacer. Y pues yo lo invito para que no se deje ganar por el que lo quiere sacar del partido. Porque Dios dice, ¿va? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y a veces como humanos se anteponen a nuestra mente que si para qué, que si por qué, que si tanto desorden que hay, que mejor ya no, que esto. Pero todos esos obstáculos Dios los venció. Siendo el mismo Dios, tuvo obstáculos. Hay una vivencia cuando el Señor Jesucristo estaba pequeño, en una película donde José le dice, Jesús quería un perrito. Y alguien, un instructor, le regaló un perrito y le dice José, Jesús, nosotros somos pobres. Y una boca más no lo podemos sostener. Ese animalito come leche y nosotros no tenemos ganado. Y Jesús, así pequeñito, tenía como 4 años, 5 años ahí en la película. No te preocupes. Y va Jesús y trae una botellita de agua y un sartén. Pone el sartencito y vacía el agua. Y le dice, mira. Pone sus manitas así, cubriendo el agua. Levanta sus ojos al cielo y ora. Y en unos segundos el agua se empieza a convertir en leche. Y le dice José, Jesús, no andes haciendo eso frente a la gente. ¿Qué le decía alguien al hermano José el jueves? No vayas. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Pero ¿qué hizo cuando le dio el agua y le dijo que la mujer samaritana y que tomaba y que esto? ¿Sabe qué mensaje dejó en la persona que escuchó? Algo bien grande. Pero algo más grande se quedó dentro de él y dentro de los que lo vieron. Entonces, por eso, el enemigo trata de, ey, no hagas eso. Y resuena en nuestra mente humana y nos quiere sacar del juego. Entonces, invitamos al hermano José para que no se deje y que más bien siga lo que Dios está poniendo en su corazón. Eso es lo que trae bendición. Dice el proverbio, ¿verdad? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Lo otro, el dejar el camino de Dios, el hacer otras cosas, también va a enriquecer, pero va a traer tristeza. 4, Marcos. El hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer es la prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. ¿Qué dice? Bueno, esto lo tomo porque hay personas o habemos personas que de repente sienten un vacío en el corazón y han probado de todo para llenarlo, pero ese vacío no se llena. Yo digo que es la prueba de que lo que se necesita para llenar ese vacío no está aquí, no está al alcance de nuestras manos. No está en la tierra. No está en la tierra. Amén. Algo así, no sé. Muchas veces los seres humanos lo queremos llenar con amor, dicen ahí, con mujeres, con dinero, con bebidas, con comida, con drogas, pero no se va a llenar porque ese espacio es para Dios. Dice la Biblia que en algún tiempo la gente fue muy idólatra, pero en todo tenían un espacio para el Dios no conocido. Y ese Dios no conocido es el Señor Jesucristo. Miren esta que bonita. La vida con Dios no es inmunidad a las dificultades, sino paz en medio de ellas. Esto es grande. Muchas veces, ¿cuántos cristianos se habrán quedado con
Cuando tú te conviertas, cuando te bautices, tus problemas van a desaparecer. No. La vida en Cristo no es inmunidad. Más bien, que Dios nos va a traer paz, nos va a traer fuerza, nos va a traer fortaleza para superar todas las luchas, todas las pruebas y crecer con ellas, aprender de ellas. Número 6. No brilles para que las personas te vean. Brilla para que las personas vean a Cristo. Fíjese qué hermoso. Y hace un ratito que comentábamos, ¿va?, sobre si eres pastor, si no eres pastor, si eres... No hagamos las cosas para que nosotros brillemos o para que nos veamos, sino para que vean a Cristo en nosotros, para que vean cómo Dios puede y quiere transformar a un ser humano. Todos somos iguales, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, pero si nos dejamos guiar por Dios, si dejamos que su luz brille, en nosotros habrá ese ejemplo, ese testimonio para que la gente se convierta. Y dice un predicador, la mejor Biblia eres tú. Y alguien dice, no, ¿cómo? Si la Biblia es esta. Pero si lo vemos literalmente, todo lo que podamos leer aquí, si no lo vivimos, si no lo practicamos, ¿de qué sirve? Pero por el contrario, si tú agarras 5 o 6 frases, las vives, las aplicas, tiene más resultado. Entonces, no brilles para que las personas te vean. Brilla para que vean a Cristo en ti. Número 7, hermano Maricruz. Dice, ser cristiano significa que perdonas lo imperdonable, pues Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. El perdón. Tenemos que perdonar. ¿De qué manera? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta dónde? ¿Y qué? Pues dice lo imperdonable, lo que aún pensamos que no, para muchas personas pues les es difícil perdonar ciertos actos, ¿verdad? Perdonar a personas que han dañado a tu familia, que han lastimado un ser de tu familia, hablando a grandes rasgos, perdonar a una persona que ha violado a un ser de tu familia, que ha matado a alguien de tu sangre, es muy difícil. Y a lo mejor pueden decir, es que lo hablas muy fácil, o se les hace fácil decir perdónalo, porque no han vivido lo que yo, ¿verdad? Mucha gente puede decir eso, pero por experiencia el perdón trae sanidad a tu alma, trae sanidad a tu mente. A lo mejor son cosas pequeñas, comparándolas a esas cosas pues grandes, difíciles y dolorosas. Puede ser pequeño, ¿verdad? Las cosas que hemos pasado, pero sí trae una paz mental muy, muy buena, y igual te sientes mejor. O sea, cuando traes odio o traes rencor o traes así, te sientes mal. Yo en lo personal no me considero una persona rencorosa o que odie. Yo no me considero. Sí me molesta, sí me enojo, a lo mejor sí me puede durar el coraje 3 años. Un tiempo. No, fíjese que no, me han hecho unas bien bonitas que no, bueno, gente me lo ha dicho, mi esposa que me conoce, oye, tú no, es que, ¿para qué? O sea, me haces y de rato me hablas, te vuelvo a hablar y tan amigos o como quieras, pero no, o sea, no guarda, pero sí aprendes a ir más con cuidado. Sí aprendes a poner altos, para no pues verte vulnerable de alguna manera ante las mismas personas que te dañan.
pero no me considero así que odio a la gente. A lo mejor sí me llego a enojar muy fuerte. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Sí, para muchos puede decir, es que es muy difícil, pero si te atreves a perdonar, a pedirle a Dios que te ayude, va a traer sanidad a la persona. Amén. Muy bien, pues hasta aquí momentos de cultura y vamos a entrar a el tema. Dice, cuando se ha perdido el favor de Dios. Un saludo para el hermano Antonio Robledo. Y dice, cuando la gente piensa en el amor de Dios, siempre piensa en lo inagotable de su amor, en cómo Dios perdona todo. Algunos piensan además que es casi imposible estar fuera de la cobertura porque Dios nos ama como a un padre ama a su hijo. Es cierto, el Señor nos bendice a todos, pero no todos retienen la bendición de Dios. Él ama a todos, pero no todos viven la distinción como benditos de su nombre. ¿Por qué se pierde el favor de Dios? Aunque Dios sea un Dios de amor, también Dios desecha. Dice su palabra, Dios al que quiere, disciplina. Y mucha gente precisamente interpreta la disciplina como me regañó, no me quiere. Pero sin embargo la Biblia dice que sí nos quiere y nos corrige. Y tú en tu familia lo vives. Cuando tú ves que tu hijo, hija, cometió un error, ¿cómo lo vas a corregir? Con disciplina. Y si ese joven o esa joven lo malinterpreta, puede llegar a odiarte, puede llegar a retarte, puede llegar a querer o incluso a irse de la casa. Dios le dijo a alguien, la tierra ya no dará buenas cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante, serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Qué significan esas palabras? ¿Por qué las diría el Señor Jesucristo? Alguien estaba reprendiendo. Alguien le estaba deteniendo los favores. Porque qué hermoso va cuando siembras y cosechas. Siembras y cosechas. Pero ¿cuánta gente ha llegado a vivir 1 año sin cosecha, 2 años sin cosecha? La Biblia habla en tiempos bíblicos cuando a un pueblo le retuvo la cosecha, y no es que no cosechara, sino que lo que cosechaban venían otras gentes y se los quitaban. Y qué triste, ¿no? Después de haber trabajado, después de haberse esforzado, no disfrutar del fruto. ¿Cómo nos sentiremos? ¿Será bendición? ¿O será que perdimos el favor de Dios? Muchas veces no entendemos, aunque lo estemos viviendo. Caín es el personaje de la Biblia al que Dios condenó con la frase anterior. Aprendemos que con esto no es cierto que la cobertura de Dios está siempre con nosotros. Es cierto que Dios hace llover sobre justos e injustos, pero la lluvia puede ser bendición y también puede ser maldición. Debemos de entender que Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña. Pero si no estamos preparados, el tipo de enseñanza que recibamos no lo vamos a recibir como tal. Caín tuvo la marca de 1
que ha sido maldecido. Y fíjese cómo nosotros siempre manejamos en nuestra mente la idea de que Dios no castiga. Sin embargo, ¿qué le dijo a Caín? ¿Qué le dijo a Adán? A partir de hoy, con el sudor de tu frente, ganarás tus alimentos. ¿Y qué estamos viendo ahí? ¿Que perdió el favor de Dios o que lo conserva? No, que lo perdió. Porque ya lo tenía, no tenía ni por qué trabajar a lo mejor duramente. Ajá. Y todo lo tenía a la mano, nomás era de que la extendiera. Y ahora tener que trabajar, tener que labrar y que pues sabemos en el campo lo que es trabajar, desde ir y preparar la tierra y luego de repente que no se te dan la cosecha, y por eso le dice, con el sudor de tu frente vas a obtener el alimento. Entonces, y en nuestro tiempo, ¿cómo podemos ver aplicado eso? En nuestra vida personal. Porque eso fue en la vida personal de Adán. Eso fue en la vida personal ¿de quién? De Adán. ¿Y antes de Adán? ¿Quién mató a quién? Caín. Entonces, en nuestra vida, en la actualidad, ¿cómo podemos ver cuando Dios nos retiene sus favores? Cuando perdemos sus favores. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? De algo que pues yo he visto. Que muchas de las veces lo voy a poner como matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio. Vienen al camino de Dios y van caminando los dos a la par buscando al Señor, pero de repente, como dice, se descuida uno de los dos y empieza a ser piedrita para el otro, y resulta que lo que tú pensabas que a lo mejor nunca iba a pasar, llega el enemigo, obra en la otra persona y lo desvía. Y luego después vienen las consecuencias, porque esa persona no solo cambia en su entorno, sino ahora cambia contigo como esposa o como esposo, y empieza a tener actitudes que no te gustan y ahora tienes que lidiar con ellas. Y a lo mejor en ese tiempo Dios te estuvo hablando y no quisiste, si ahora ya no hay el favor de Dios ahí en tu matrimonio, ahora te va a costar muchísimo que esa persona vuelva a cambiar, vuelva a ser como antes, que te vuelva a tratar de una manera que a lo mejor te trataba y ahora no. O sea, bueno, porque yo he conocido así, ¿verdad? De que pues se mete mucho uno, ya sea el hombre, y la mujer está ahí, ¿verdad? Como dice la Biblia, como goterita, y luego cambia el hombre y al último, o sea, ya anda mal, te es infiel y ahora tienes que aguantarte. Pero en su tiempo Dios te habló, Dios te brindó su bendición y no quisiste, pues ahí se va el favor de Dios. Es un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando me dan y no acepto? ¿Cómo? Sí, usted acaba de mencionar una circunstancia. Cuando se pierde la confianza, cuando se pierde la credibilidad. Usted dijo, eras así, ya cambiaste, pero yo no lo acepto, ¿sí? Antes no me dabas, ahora me das, pero tampoco lo quiero porque antes eras así y no creo que hayas cambiado. ¿Cierto? Cuando perdemos el favor de Dios, decía Maricruz hace un rato, ¿cómo cree que nos mire Dios?
El otro día estaba escuchando una predicación, no me acuerdo si la puso mi mamá, que era una persona, un sicario, iba a ir a matar a una persona, pero esa persona ya se había convertido a Dios, o sea, y Dios lo cubrió porque le disparó y las balas no le llegaron. Y le dijo, ¿y tú qué tienes? Le preguntó y le dice, no, es que ya me convertí a Dios. El sicario dijo, vámonos, porque mientras siga así no le vamos a poder hacer nada. Llegó el tiempo donde la persona se descuidó, volvió a hacer lo malo, volvió al mundo y lo vieron. El sicario lo vio, fue y le disparó. Dijo, ahora que podemos. Creo que el sicario ya también está convertido, porque lo estaba hablando el pastor, que pues ya se lo habían contado. Y dice que la persona, los balazos que a esa persona se le dieron, le llegaron, porque ya no tenía la cobertura que Dios le había dado cuando él llegó a su camino. Y pues cuando perdemos el favor de Dios, perdemos muchas cosas. Primero que nada, su cobertura y la comunión con Él. Amén. En Lamentaciones 3:31 hay un versículo que dice, porque el Señor no desecha para siempre. Y también viceversa, ¿va? El Señor no te cubre para siempre. Y lo podemos ver ejemplificado ahí. Estabas cerca de Dios, estabas bajo la sombra, estabas bajo la cobertura, tenías protección. ¿Te apartaste? Ya no tienes protección. Y precisamente a eso se refiere el perder la gracia de Dios, el perder el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Es la cobertura, es la protección, es la unción. Vemos muchos videos en el Facebook donde un evangelista, un predicador anda predicando, los malos le quieren dañar, sacan su pistola, le quieren disparar. ¿Y por qué la pistola no dispara? ¿Y por qué le dan a otro lado y dispara? ¿Y por qué le vuelven a apuntar y no dispara? Porque tiene la cobertura de Dios, tiene el favor de Dios. Y qué importante es tener esa cobertura. Por eso dice la Biblia, va, que ninguna plaga tocará nuestra morada si tenemos la cobertura de Dios. Pero si no la tenemos, si hemos perdido el favor de Dios, todo nos va a dañar. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. A veces se entran en discusiones porque perderé la salvación. Pues si no estás obedeciendo a Dios, te estás practicando el mal. Aunque un día te hayas bautizado, pues sí, la vas a perder. O sea, te vas a aferrar a algo que no, es que en aquel tiempo, tú lo acabas de decir, va, en aquel tiempo. Pero por eso Dios dice, el que persevere hasta el fin. Pero no solamente, pues me bauticé y sigo bautizado. No, porque no te puedes desbautizar, ¿verdad? Pero ¿qué tal el arrepentimiento perderlo? ¿Qué tal que practicabas el mal y lo dejaste de practicar cuando te arrepentiste, pero cambiaron las circunstancias y volviste a practicar el mal? Ya no estás arrepentido. Por lo tanto, ya no tienes la cobertura de Dios. Ya no tienes la gracia de Dios. Ya no tienes el favor de Dios. Más bien la gracia sí está, pero imagínate que tú y yo, dijo una hermana viejecita, estamos peque y tenemos la gracia así sujeta. O es que por la gracia de Dios voy a ser salvo.
pero soltamos la gracia de Dios y volvemos a pecar, nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios te va a pagar de acuerdo a tus obras. Y Dios no va a necesitar condenarme. Yo mismo me estoy condenando. Dios aborrece la idolatría. No es por el ídolo en sí mismo, porque un ídolo no es nada, sino el hecho de que los seres humanos prefieran a un ídolo que sus hechos. Los ídolos interrumpen que las personas lleguen a Dios porque la gente, en vez de esperar la ayuda de Dios, espera la ayuda de imágenes y esculturas. Los ídolos se interponen para que conozcamos realmente a Dios. Los ídolos son de materia muerta. Veamos cómo esto nos muestra algo palpable. ¿Cuántos ídolos hay que distraen nuestra mente para que no adoremos a Dios? Muchos. Cientos. Mencióname uno, ¿cada quien? Bueno, aquí en México está pues, que la Virgen, que el San Judas. En Egipto estaban los dioses de allá. Y pues en otros países tienen otros, que el Buda y que no sé qué. Pues hay muchos. ¿Cuál otro? De santos, no sé. No, pero no tiene que ser santo. Un ídolo no tiene que ser santo. Un ídolo que no te permite adorar a Dios. Que te distrae para que adores a Dios. A veces eres tú mismo. Cuando haces las cosas para gloria tuya, para que te miren, o el celular, la televisión, el dinero, la comida, porque a veces amamos tanto la comida que no ayunamos. Pues muchas cosas, porque la adoración a Dios no solo es pues cantarle o de palabras. Adoración implica toda la obra de Dios, amar la obra de Dios. Y es que son muchas cosas, porque imagínense, yo voy a ir al culto el domingo, pero antes de irme me paso 2 horas, que la corbata así, que la camisa así, que el rostro así, que el peinado así, que los zapatos así. La vanidad andando. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Adorar a Dios o que me vean bien? Que te vean. Y voy a llegar a la iglesia y está una silla así media chueca y yo voy así bien pipo. ¿Me voy a sentar? ¿Voy a decir gloria a Dios o voy a decir, no hombre, este pastor, no hombre, este líder, no hombre, esta congregación? Esta silla. No voy a decir esta silla. Voy a decir a los que pudieron haber hecho algo por la silla, pero la realidad es que el que primero que pudo hacer algo soy yo. Decíamos esta semana en una frase que puso, si yo no mejoro, nada va a mejorar. La adoración a Dios no va a mejorar para mí si yo no mejoro. Aunque la iglesia me la pinten de 1000 colores, aunque el pastor predique, aunque el grupo cante, aunque el que esté a mi lado llore, ¿qué va a cambiar para mí? Nada. Yo he perdido el favor de Dios porque estoy concentrado en mí. Entonces, ¿qué voy a ganar? Aunque esté ahí. Y eso es también una forma de idolatría que nosotros debemos de combatirla, porque ¿cuántos estaremos o habremos perdido el favor de Dios si no nos hemos dado cuenta? Muchas veces, ¿por qué ellos se gozan y yo no? ¿Por qué ellos, no digamos lloran, porque podemos llorar por muchas cosas, va? Contaba un hermano, un predicador, que él veía que 2 hermanos, un hermano y una hermana, siempre lloraban mucho, siempre decía, ¿cómo se gozan? Y llegó una vez un evangelista y le dijo, hermano, sea observador. Dice, no todo el que llora se está gozando, ni tampoco está alabando a Dios. A lo mejor está sufriendo.
a lo mejor está reclamando. Y le decía al pastor de la iglesia, fíjese hermano que yo siempre tenía la intención de que ellos eran bien bendecidos porque siempre lloraban y siempre salían. Dice, un día hermano, acérquese con ellos en la iglesia o en su casa. Le digo, hermano, ¿por qué lloran? Dice, y créame que su visión o su pensamiento va a cambiar cuando hable con ellos. Dice, y me di a la tarea de cierta ocasión visitarlos y realmente aquel pastor tenía razón. Dice, y mi visión en la iglesia cambió. Dice, ahora, cada que se termina el culto, lo que observé, me acerco con los hermanos y le digo, por ejemplo, alguien que recibió mucha bendición, dice, hermano, ¿cuál es su sentir? ¿Cuál es su experiencia con esta bendición que recibió? ¿La recibió por usted adorar a Dios? ¿Por usted reclamar a Dios? ¿Por la influencia del que estaba en el lado? ¿Por qué? Dice, tremendas enseñanzas he recibido. Y es cierto, porque muchos vemos que viene alguien, incluso a veces tenemos la suerte, digámoslo así, de ver gente que vive de tal manera, incluso vemos cometer algún error y llega a la iglesia y se goza, incluso habla en lenguas y nos llenamos de algo. Y dice, oye, pero yo lo vi así, ¿por qué? ¿Por qué se gozó? Pero dice el pastor, ¿realmente es gozo o es confrontación? Ahora, otra dice, ¿esa bendición es de Dios o no es de Dios? Dice, porque déjame decirte que también el diablo de sus mentiras también hace que te goces. También hace que hables en lenguas. Dicen, me voy más lejos, dice, también da sanidades. Y decía el pastor, oye hermano, me estás asustando. Dice, no hermano, no te asustes. Dice, ve que la Biblia dice en Apocalipsis que cuando el enemigo se manifiesta, hace grandes cosas. Y nosotros debemos de estar tan cerca de Dios para tener ese espíritu de discernimiento. Dice, hay algo bien sencillo. Cuando la bendición de Dios, hay paz, hay amor, hay armonía. Dice, pero hay veces que ves que alguien se está gozando, anda brincando y está cerca. Dice, y sientes escalofrío, sientes una sensación así de que... Dice, y tú ahí obedece a Dios, analiza y dile, Señor, cúbreme, cuídame, protégeme. Y todo esto nosotros lo debemos de aprender. Y ¿cuántos de nosotros en la iglesia o fuera de la iglesia estaremos perdiendo el favor de Dios? Y es que muchas a las veces a veces queremos engañarnos nosotros mismos, porque yo escuchaba al pastor que decía el miércoles, cuántas veces no pasamos simplemente en los agradecimientos, y a veces lejos de dar realmente un agradecimiento, es una queja de esto, del otro y así. Entonces a veces, bueno, yo porque pues yo siempre me pongo a platicar con mi esposo así cuando llegamos del culto, así analizamos cómo estuvo, cómo esto, y empezamos a platicar. Y antiercito estábamos platicando y dice, es que tiene razón. Incluso decía él, para mí debería de quitarse ese momento de agradecimientos y peticiones, porque el agradecimiento dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Desde que entras ya debes ir agradecido y ir y llevar tu agradecimiento hasta el altar. A veces son agradecimientos, obviamente agradecemos a Dios un nuevo día, pero son agradecimientos que más da que pases y siempre lo mismo, ¿verdad? O así. Entonces, muchas de las cosas que pasamos o
que en el momento decimos, es que son aflicciones, es que estoy luchando, es que con esta situación, y es que tengo esta necesidad, y es que aquello, decía un pastor, oye, pues serán tan buenos, o sea, por eso digo, a veces nos queremos o nos engañamos nosotros mismos, porque decía este pastor, oye, serán tan buenos que toda su vida es una lucha y una prueba, o sea, siempre tienen que estar probados y tentados y así, porque son muy buenos, andan tan bien que son luchas, son pruebas. Dice, y luego decimos luchas y ni siquiera nos estamos esforzando por cambiar, salir de ahí. Y digo, sí, cierto, a veces todo lo que dice el hermano, en la forma que llevamos nuestra vida, debemos de realmente ponernos a analizarla y decir, a ver, ¿por qué se están perdiendo las bendiciones? Incluso decía otro pastor, ¿por qué no está llegando? La bendición ya está, o la tienes ahí y no la miras. ¿Sí? Yo a veces platico con mis hijos o platico con José y le digo, a veces, hijo, las bendiciones Dios nos la da, pero no tenemos esa vista de Dios que decimos, esto es bendición de Dios, esto no, esto sí es bendición de Dios, esto no. Le digo, entonces, está la bendición y no la miramos. Y luego se va la bendición y después decimos, yo pude, pero si aquí la tenía, si aquí esto. Entonces, estar atento porque sí se pierde el favor de Dios, sí se llega a perder. Amén. Fíjese lo que dice 1 Corintios 8:3. Pero Dios reconoce a todo aquel que le ama. Amén. Así bien sencillito. Y el que ama a Dios no ha perdido su favor. Tenemos el ejemplo ahí en David, ¿no? Dios le decía, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa eso? Que Dios amaba a David y que David hacía lo que Dios le pedía. También David fue desobediente y también perdió el favor de Dios, pero lo recuperó. Dios ama que le crean. Dice la Biblia que sin fe es imposible que agrademos a Dios. A Dios le encanta que se le crea. Noé fue el único de su generación que creyó a Dios y construyó el arca en medio de la negación de todos. Fíjese eso. En medio de la negación de todos. Noé vivió un tiempo tremendo. Por esto dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Y fíjese cómo Dios destruyó todo, solamente dejó a Noé y su familia. ¿Cómo podemos nosotros sacar esa conclusión de qué fue lo que Dios vio para que dentro de toda una humanidad Dios escogiera a Noé? Imagínense que ahorita Dios fuera a destruir la tierra y dijera, ¿a quién escojo? Al hermano Maricruz y su familia, al hermano Ezequiel y a la hermana Leti. ¿Y qué sentiríamos nosotros cuando nos dijera, los escojo a ustedes? ¿Y qué sentiríamos los que no nos escogió? Porque para que Noé tuviera esa distinción, tuvo que estar 120 años a prueba. Y esos 120 años no solamente estaba construyendo el arca, sino que estaba sufriendo los embates de todo el mundo. Porque Dios no destruyó solamente la población donde vivía Noé, sino que destruyó todo el mundo. Entonces, a veces en nuestra ignorancia, por ejemplo, yo cuando estaba iniciando decía, no, pues el arca estaba allá en Arabia, Dios hizo llover ahí en Arabia y se murieron todos los de Arabia. Pero no,
Fue a nivel mundial. Entonces cerramos este tema. No perdamos la gracia de Dios. ¿Una palabra que quiere decir, hermano Maricruz? Pues nada más que sigamos buscando al Señor, que yo creo que a todos Dios nos dio un pensamiento, un entendimiento y un libre albedrío, que lo podemos utilizar como nosotros queramos, de toma de decisiones. Decía nuestro hermano Enrique, esto es de carácter. Entonces, que tengamos en cuenta, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor sí lo tenemos en cuenta y puede haber esa guerra espiritual, porque no hay otro nombre que darle más que es una guerra espiritual, que solamente los que se tomen de la mano de Dios van a vencer, y que pues le echemos muchas ganas, que hemos sido hechos con un propósito, con una misión en la vida, y que bueno, lo compartí ahorita, ¿verdad? En una frase: si nuestras metas van tomadas de la mano de Dios o bajo la voluntad de Dios, pues ya triunfamos, porque estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Maricruz. Que todo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Ahorita tenemos la gracia porque es un regalo que Dios nos dio a través del sacrificio en la cruz. Está vigente hasta que nosotros queramos tomarla, y si la soltamos va a ser difícil volverla a alcanzar. Es como un globo con helio, lo sueltas y se va como el conrol. A ver, mándate. No, pues damos gracias al Señor porque nos tuvo aquí de escuchar estos mensajes, y pues conózcanos, hermanos, acérquense a nuestros hogares, porque no nos conocen cómo somos, y pues para que se den cuenta cómo somos realmente y cómo estamos sirviendo al Señor de corazón. Estos mensajes muy hermosos, y yo digo que pues si nos hace falta más convivir de esta palabra que Dios nos ha dado cada día, de que el Señor siempre está con nosotros, nunca nos ha soltado, nunca nos ha dejado, y esforcémonos más en las cosas del Señor, y que el Señor sea con cada uno de nosotros, y pues no estar así a tomarlo al aire, de que decirles: ay, yo sí conozco a mi hermana. Conózcanos bien, hermanos, y nosotros los amamos a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos están escuchando. Quizás no nos conocemos, ¿verdad? Pero el Señor conoce su corazón, pero estamos orando por esta transmisión, ¿verdad? Que el Señor bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. A la hermana Nancy y hermano Gerardo, Dios los bendiga, los amamos mucho. A todos mis hermanos, y pues echemos las ganas a la obra del Señor, porque esto se va a terminar y el Señor pues nos va a poner a cuenta todo esto lo que estamos haciendo. Amén. Hermano Ernesto, hermana Karime, Dios les bendiga. Hermano Abel, hermana Berenice, Dios les bendiga. Nos despedimos, somos Ministerio Radial Cambia tu Vida Hoy, de la Séptima Iglesia, ubicada en calle Membrillo número 327 de la colonia San Nicolás de los Berros. Les esperamos todos los domingos a la 1 de la tarde. Dios les bendiga.